Tú y yo somos parte de esto, pues somos la misma gente. Με το Χωσέ Δελγάδο γνωρίζομαι από το 2015. Είχε έρθει στην Κύπρο ως προσκεκλημένος της πρεσβείας της Βενεζουέλας στη Λευκοσία πριν αυτή κλείσει. Μουσικοί και καλλιτέχνες από το νησί συνεργαστήκαμε τότε μαζί του και δημιουργήσαμε μια μουσική παράσταση. Έκτοτε δεν ξανασυναντηθήκαμε από κοντά. Ωστόσο κρατήσαμε επαφή διαδικτυακά. Με αφορμή την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αποφάσισα να του ζητήσω να πραγματοποιήσουμε τη συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε. Ο Χωσέ, με τη γοητευτική του ταπεινότητα που δεν ξέχασε ποτέ, συμφώνησε υπό τον όρο ότι δεν θα τον παρουσιάσουμε σαν κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Ένας μουσικός, ένας πολίτης της Βενεζουέλας, ένας υποστηρικτής της Μπολιβαριανής Επανάστασης. Χωσέ, καλησπέρα από την Κύπρο. Καταρχάς, πού σε βρίσκουμε και πού σε βρήκαν τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου? Hola, saludos por acá, José Delgado. Un abrazo fraterno. Yo soy músico, vivo acá en Caracas, Venezuela. Estoy en Ciudad Tiuna, un urbanismo que está dentro del fuerte militar, el principal fuerte militar del país. Este fuerte militar que fue bombardeado la madrugada del 3 de enero. Vivo acá con mi familia. Este urbanismo tiene más de 15.000 viviendas donde habitan miles y miles de personas. Mi casa, junto a las de otras miles de personas, está a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar donde hicieron los bombardeos. Τι συνέβη τελικά τη νύχτα της 3ης Ιανουαρίου? Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν είχαν καν απώλειες. Στα λιγοστά άλλωστε βίντεο που κυκλοφορούν, και τουλάχιστον εμείς βλέπουμε εδώ στην Ευρώπη, τα ελικόπτερα των Αμερικανών φαίνεται να περιφέρονται ανενόχλητα πάνω από το Καράκας. Επίσης στην Ευρώπη ακούμε πολλά για προδοσία. Άλλοι μιλούν για τακτική υποχώρηση μπροστά στην απειλή ενός εμφυλίου. Ποια είναι η δικιά σου προσέγγιση? El 3 de enero fuimos bombardeados en nuestra ciudad, en Caracas, algo que nunca pensamos que pudiera suceder y nunca pensamos que pudiera suceder con las magnitudes que sucedió, con el uso de armas de última generación contra un pueblo y un contrincante que no tiene el mismo poder armamentístico. Usaron armas absolutamente novedosas con inteligencia artificial, todo una orquestación que parece de película para atacar y extraer y llevarse secuestrado a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra diputada Cilia Flores, la primera dama o primera combatiente. Atacaron 32 objetivos en las zonas cercanas a Caracas y todavía hay mucha investigación forense que se está haciendo, con lo cual no tenemos mayor información, más que, bueno, la que vivimos nosotros en nuestra comunidad, en pánico por sentir todos esos estruendos del bombardeo. Ellos dicen que ni siquiera tuvieron bajas. Nosotros no podemos creerle absolutamente nada a Donald Trump ni al imperio, porque el trabajo de guerra psicológica al que hemos estado sometidos es muy fuerte y es una gente que basa gran parte de su trabajo en la intimidación mediática permanentemente. Y yo no doy crédito a nada de lo que él diga. En nuestro caso, no creemos que no haya habido resistencia. Escuchamos que hubo resistencia. Yo estoy aquí y escuchaba la defensa nuestra, de nuestros soldados, haciendo resistencia. Ellos dicen que fue quirúrgico, que fue algo puntual.
sí y no. Lo fue, bueno, en la medida que atacaron estos puntos específicos, pero no quedamos del todo exentos de tener daños físicos, psicológicos y nos mataron compatriotas. Murieron alrededor de 100 personas entre, entre cubanos, venezolanos, del equipo de defensa del presidente Nicolás Maduro. Y fueron ultimados con herramientas de última tecnología. Cuando, bueno, cuando el contrincante no tenía el mismo despliegue ni las mismas posibilidades. Hay gente que, bueno, eso que comentas, ¿no? Que en Europa se oye mucho sobre la traición, que otros hablan de una retirada táctica ante la amenaza de una guerra civil. El aparato de guerra psicológica sigue funcionando y se aprovecha de la confusión de las primeras horas del estado de conmoción para insertar matrices ante la necesidad de silencio por parte de los organismos oficiales por el reordenamiento en el que están, reordenando la información, reagrupando a las personas. No pueden salir a dar cualquier información. Y entonces en ese vacío empiezan a generar matrices. Matrices, esto que llamamos, bueno, la posverdad, todo esto de la guerra cognitiva, ¿no? Nosotros somos un pueblo que nos mantenemos en paz. Tenemos 26 años, ya casi 27 años en revolución. Hemos sido atacados durante todos estos 26 años con herramientas de guerra psicológica, creación de rumores, creación de fakes, noticias falsas. Y es impresionante cómo la lealtad nos mantiene en calma, entendiendo que la calma es un arma. La tranquilidad es nuestra arma, porque si estamos tranquilos, todos esos rumores y todas esas mentiras van a pasar y saldrá la verdad a flote, como siempre hemos visto que sale la verdad, y angustiarse por demás era innecesario. Y necesitamos un pueblo cohesionado, necesitamos trabajar en nuestras emociones, nuestros pensamientos, para estar juntos, sentirnos en comunidad, sentirnos abrazados con los objetivos que tenemos que tener en estos momentos. La patria es lo que somos. La paz, nuestra verdad. No es pa' mañana ni pa' después, la paz es ya. La paz es ya. Tu mano y mi mano son un racimo. La paz es ya. La paz rompe cadenas y avanza. La paz es ya. Porque ya no somos. Ποια ήταν η κατάσταση στη χώρα πριν την 3η Ιανουαρίου? Το μόνο που ακούμε εδώ στην Ευρώπη είναι για μια ακραία καταπίεση, ακραία φτώχεια και εξαθλίωση του λαού της Βενεζουέλας. Πρόσφατα το Νορβηγικό Ίδρυμα Νόμπελ επέλεξε να δώσει το Νόμπελ Ειρήνης στην Ματσάδο, που υποτίθεται ότι προείσταται ενός πλειοψηφικού κινήματος που έχει πολλάκις αποτραπεί από το να πάρει την εξουσία. La situación antes del 3 de enero en Venezuela, bueno, era una guerra que venía en escalada, era una situación crítica ya que venía escalando, porque el imperio norteamericano, con todo su despliegue, desde hace 26 años que llegó el comandante Chávez al poder, no ha descansado en utilizar cualquier medio para lograr un cambio político que le favorezca. O sea, volver al país a como el país era antes del presidente Chávez, con unos gobiernos que se consideraban absolutamente aliados y arrodillados a los intereses de Estados Unidos.
En parte, como vemos que se trata de petróleo, en parte lo que sucedió fue que cuando el comandante Chávez llegó al poder, empezó, no dejó de, nunca se dejó de vender petróleo a Estados Unidos. Nunca. Ni en las condiciones más desfavorables del año pasado, 2025, se dejó de vender petróleo a Estados Unidos o a las petroleras, ¿verdad? Lo que sí sucedió es que el comandante Chávez empezó a crear nuevas relaciones, nuevas vinculaciones con otros países, con otras formas de hacer economía, con otros sistemas. Y al empezar a hacer toda esta nueva red que hizo que Venezuela entrara en la OPEP, en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que consensuaran un precio del barril de petróleo que llegó a estar hasta $130 por barril de petróleo. Eso cayó muy mal a los Estados Unidos, que tuvo en Venezuela a su principal proveedor de petróleo pagando un precio de $7 por barril de petróleo. Y siendo un país que era absolutamente dependiente de los productos norteamericanos. Entonces, solamente con esta movida política que hizo el comandante Chávez para entender el mundo multipolar, pluricéntrico, estas ideas, ¿no? De empezar a hacer vinculación con Rusia, con China, con Europa, con otros países, que no solamente es Estados Unidos, eso obviamente cae muy mal a los Estados Unidos. Y durante muchos años nos empezaron a hablar de que Chávez era un dictador, luego que Maduro era un dictador, de que se quebrantaban los derechos humanos, de toda una cantidad de cosas, de matrices de opinión que fueron creando alrededor. Y últimamente, en los últimos años, todas esas matrices de opinión fueron también dirigidas a sectores de izquierda del mundo, con lo que mucha gente de izquierda estaba muy mal informada, o sigue estando muy mal informada, y siguen, digamos, campañas que fueron diseñadas para justamente para que la gente de izquierda se deslindara del proceso revolucionario venezolano y lo señalara como una dictadura. Pero en el año 2015, el Premio de la Paz, siendo presidente, Obama, nos impuso las primeras cantidades de sanciones. Fueron como 500 sanciones más o menos, que luego se fueron añadiendo otras más hasta estar sancionados, hasta tener casi 900 sanciones o tal vez más. 900 sanciones, un país bloqueado. Fue escalando eso, al no haber la persuasión, al no poder persuadir al gobierno de los Estados Unidos, pues vienen a dar esta demostración de fuerza. Fue dándose la escalada y el argumento que encontraron, al no tener otro más, fue de vincular al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico. Porque hablaban de un cartel, que él era el jefe de un cartel, el cartel de los soles, que no existe. Y el mismo gobierno de los Estados Unidos admitió que no existe el cartel de los soles. Que Chávez no era un paranoico, como quería decir la oposición durante muchos años. Que siempre la mayor cantidad de los obstáculos los puso el imperialismo y siempre para adueñarse de nuestros recursos. Lo podemos ver en la misma alocución de Trump. Aún estábamos recogiendo muertos y uniendo de nuevo nuestro corazón que estaba adolorido y aterrorizado, cuando el mismo día 3, en la tarde, sale Trump a hablar de toda su película de Rambo, que armó un guión de Hollywood, ¿verdad? Y
lo primero que empezó a decir era que iban a hacer mucho dinero con el petróleo de Venezuela, mucho dinero con el petróleo de Venezuela. Entonces, eso es lo que nos dice, es que siempre, desde hace 26 años, fue por petróleo. Ρωτάω τον Χωσέ πως αυτός, ένας νέος άνθρωπος, ένας εμπνευσμένος και πολύ μορφωμένος καλλιτέχνης, που το αναμενόμενο για τη δυτική προπαγάνδα θα ήταν να εξαπολύει μύδρους κατά του Μαδούρο και του τσαβισμού, έχει τοποθετηθεί στο πλευρό της Μπολιβαριανής Επανάστασης. Qué bonita pregunta, es muy bonita la pregunta. El bolivarianismo, la revolución bolivariana, se basa en el pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador, que libertó 5 naciones y quiso llevar a cabo el sueño de la Gran Colombia, la unidad del sur de América. Viendo en esos tiempos, en el año, en 1820, 1815, pudiendo ver cómo los Estados Unidos venía ya con intereses, con actitudes imperialistas, luego de que baja el imperio, de que decae el imperio español. El pensamiento de Bolívar es, de alguna manera, traído al frente por la revolución bolivariana, por el comandante Chávez, que no era él solo, también se nutría de un montón de visiones, de pensamientos latinoamericanistas, ¿verdad? Con sus fuertes raíces también de la resistencia indígena, la resistencia afrodescendiente, ¿verdad? De todos los hermanos y hermanas que vinieron de África esclavizados a hacer los trabajos duros y que luego se mezclaron, nos mezclamos nosotros, indígenas, europeos y africanos, todos nos mezclamos y hacemos este hermoso crisol colorido, fenotípico y también de espiritual. La revolución bolivariana, ¿verdad? Ya en la práctica a la que nos invita el comandante Chávez, pues toma mucho el colorido y el pensamiento de otras corrientes que podían haber estado, incluso en la época de Bolívar, podían no haberlas visto, como los movimientos indigenistas, los movimientos por la abolición de la esclavitud, de los esclavizados, ¿verdad? Y aún más allá, toda la fuerza espiritual que tiene toda esta unidad. Eso es lo que, de alguna manera, a mí me convoca a ser parte de este movimiento bolivariano, la revolución bolivariana. Y que yo creo que es una orden que nos dieron nuestros ancestros y que pasa por todos nuestros libertadores y todas nuestras libertadoras, y que nosotros, si estamos conscientes del lugar que habitamos, del espacio que habitamos, del momento que nos toca vivir, nosotros tenemos que continuar con esa línea que no es otra que la emancipación de nuestro pueblo. Eso para mí es la revolución bolivariana. Por eso yo me sumo con mi música, con el arte, con el aporte que yo puedo hacer, para crear estos como agentes de cambio, de transformación, para crear estos espacios donde los niños puedan tener otras visiones más plurales, más nutridas de nuestro pueblo, que se entienda también la lucha de clases, que eso siempre está en boga, ¿verdad? O sea, que la gente se junte para hacer transformaciones, con la premisa de la liberación, con la premisa de la emancipación. La patria es lo que somos. Η πατρίδα είμαστε εμείς. Η ειρήνη είναι η μόνη αλήθεια, τραγουδά ο Χωσέ με τους συνεργάτες του στο Καράκας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μια ειρηνική πατρίδα είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Και άνθρωποι όπως ο Χωσέ Ντελγάδο είναι η απόδειξη. La paz rompe cadenas.
sin